Hola alumnos de cuarto año, ¿cómo les va? Acá llegando con otra clase sobre bronquitis crónica e enfisema pulmonar en la Cátedra de Clínica Kinésica Médica 1. Como para comenzar siempre vamos a ver los objetivos, que sería aprender a definir cada una de estas enfermedades, conocer sobre la misma y ver cuál es la incumbencia kinésica en cada una. Para comenzar, me gusta mostrar siempre esta clasificación de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, donde la clasificación del GOL, que es por la limitación del flujo aéreo sobre el FB1, lo clasifica en A, B, C y D. ¿Sí? El A sería el GOL 1 o 2, con bajo riesgo de exacerbación y síntomas moderados. El B sería el GOL 1 o 2, con bajo riesgo de exacerbación y síntomas acusados. El C, GOL 3 o 4, alto riesgo de exacerbación y síntomas moderados. Y el D sería el 3 o 4, alto riesgo de exacerbación y síntomas acusados. Los síntomas en relación al A, el C y el B y el D están marcados por el MRC, que puede estar en C01, o el MRC, que se acuerdan que era la disnea que se valora en consultorio, mayor a 2, o el CAT, la clasificación CAT menos 10, y el CAT en el B y D mayor a 10. ¿Sí? Y el riesgo va a estar en 1 o mayor a 2 de acuerdo a la historia de exacerbaciones. Entonces, y de este lado, por supuesto, que vemos el 1, 2 y 3 y 4 de el riesgo según la GOLD. Entonces, esto como para ubicarnos de acuerdo al tipo de paciente que uno tenga con respecto a la espirometría y si tuvo o no síntomas y exacerbaciones. Si definimos la bronquitis crónica, vamos a decir que es la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año, durante 2 años seguidos o consecutivos. ¿Sí? Entonces es una definición, digamos, de tipo clínica. Acá podemos observar los bronquios normales y la diferencia, como hablamos en la clase anterior, cuando un bronquio tiene bronquitis y se observa el ensanchamiento de las paredes, la presencia de moco e inclusive edema. Y la definición de enfisema pulmonar en términos anatomopatológicos es el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción de la pared alveolar sin fibrosis manifiesta. Con respecto a hablar de EPOC, siempre dijimos que no podemos en esta época ya decir que un paciente es EPOC, ¿sí? O tiene EPOC si no se hizo una espirometría. O sea que hoy para definir EPOC el paciente tuvo que haber tenido una espirometría hecha por un neumonólogo o un técnico especialista en el tema. Es la herramienta principal para establecer el diagnóstico de la enfermedad, evaluar la gravedad y seguir el curso evolutivo. O sea, no se hace una espirometría una vez en la vida el paciente POC, sino que marca la evolución y depende de cuando sea visto por el médico, cuántas veces se haría en el año o cada cuánto tiempo. El valor del FB1 expresado como porcentaje del valor de referencia es el mejor indicador de la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. O sea, por ejemplo, un paciente que tenga un FB1 de 80%, obviamente no es lo mismo hablar de que tenga 50%. La medición del FB1 ofrece la siguiente ventaja: fácil realización, es altamente reproducible y buena correlación con el pronóstico de la enfermedad. Esto de alta reproducibilidad tiene que ver que los espirómetros hoy por hoy se calibran automáticamente en la mayoría de los espirómetros electrónicos que tienen los neumonólogos actualmente. Con respecto a la fisiopatogenia, vamos a decir que el humo del tabaco favorece la presencia de radicales libres a nivel pulmonar y oxidantes dentro del pulmón, lo cual puede producir una lesión celular que conduzca al enfisema. El humo también estimula la formación y el aumento de macrófagos alveolares, lo que origina inflamación pulmonar, que va a lesionar la matriz del pulmón. Las proteasas pueden llegar a destruirla, pero suele haber un proceso de cicatrización que contribuye a retraer el parénquima con destrucción de la elastina y hace que las cavidades alveolares se agranden. Al haber una destrucción de la elastina hay una pérdida de las paredes alveolares que hacen de sostén, ¿sí? En el lugar de la superficie de intercambio gaseoso. Básicamente esto es un gráfico de cómo se observaría, ¿no es cierto?, un acino normal y con bronquitis. La bronquitis crónica se caracteriza por un tejido inflamado en las vías respiratorias y por una excesiva producción de moco. Y la clínica nos dice que
Entonces tiene tos que produce moco, ya habíamos hablado, o esputo, y pueden tener rastros de sangre. Hay insuficiencia respiratoria que empeora con el esfuerzo o la actividad moderada. Puede haber infecciones respiratorias frecuentes que empeoran los síntomas. Esto va a depender de la progresión de la enfermedad. También la presencia de sibilancias y fatiga. Y gráficamente sería esto la presencia de enfisema, ¿sí? Y la pérdida de las roturas de paredes alveolares, donde inclusive se pueden unir distintos acinos alveolares. Otro esquema de cómo es el enfisema pulmonar, ¿sí? Alvéolos con enfisema, donde hubo pérdida de las paredes, ¿sí? Mientras que estos serían alvéolos normales. La clínica es muy parecida, hay que investigarlo bien, hay que hacer diagnóstico por imagen también, donde también va a haber disnea, puede haber insuficiencia respiratoria, que va a empeorar igual que la bronquitis, con el esfuerzo de la actividad moderada, puede haber sibilancias, fatiga y capacidad reducida del ejercicio. ¿Sí? Ahí vemos el tórax típico de un paciente con enfisema, donde está aumentado el diámetro anteroposterior en relación al transversal. Entonces el biotipo de un paciente enfisematoso es esta característica de tórax en tonel, como se llamaba, ¿sí? Y donde lo vamos a revisar y vamos a ver que en este caso esta imagen, el profesional está haciendo una expansión de base, tratando de que en la inspiración profunda, ver cómo se separan los dedos pulgares en la base de los pulmones, en la parte posterior del tórax. ¿Sí? En estos pacientes, como ya se encuentran hiperinsuflados, esa expansión de base es mínima o nula. ¿Y qué vamos a percibir en la percusión diagnóstica, digamos, cuando se hace percusión sobre el tórax? ¿Sí? Normalmente tiene que haber un ruido llamado sonoridad, ¿sí? Y acá lo que puede haber es hipersonoridad y depende de que si hay una presencia de, por ejemplo, una bulla enfisematosa, hasta puede haber un ruido que se llama timpanismo, parecido al ruido que se genera en la cámara gástrica cuando está con aire, digamos, y no con alimento. Y a la ocultación, por supuesto que la ocultación por ahí va a tener un murmullo vesicular disminuido o abolido por la presencia de hiperinsuflación pulmonar dinámica en estos pulmones, en estos pacientes, ¿sí? Y la entrada de aire va a estar como dificultosa, va a tener una respiración rápida, por ahí muy superficial, con poco manejo de volumen y poco manejo de flujo, por la misma causa de la hiperinsuflación. Como para resumir, ¿qué hace el humo del tabaco? Entonces produce inflamación e infección bronquial crónica, puede haber broncoespasmo y secreción de moco bronquial. Esto lleva al aumento de radicales libres, aumento de los macrófagos y la dificultad respiratoria o expiratoria en mayor medida. O sea, el paciente puede inhalar, pero no puede exhalar normalmente por las lesiones a nivel bronquial y alveolar. Las lesiones celulares en la pared alveolar, hay aumento de las proteasas, atrapamiento del aire en los alvéolos, destrucción de las paredes alveolares, ¿sí? Por lesión de matriz pulmonar, hay cicatrización y retracción del parénquima pulmonar y destrucción de la elastina. ¿Cuáles son las causas? Bueno, fumar ya habíamos hablado que está en el 90%, o sea, la mayoría de las causas está dada por el cigarrillo. También trabajar en ambientes contaminados, la polución del aire o enfermedades profesionales, como la que se dan en trabajadores expuestos a polvos orgánicos o inorgánicos. Las infecciones a repetición y los factores familiares tienen que ver también con esto. El diagnóstico se basa en una correcta historia clínica, ¿sí? Con una exploración cuidadosa. Hay que hacer la prueba de función respiratoria con la realización de espirometría, ¿sí? Antes y después de un broncodilatador. O sea, hoy por hoy sí o sí se deben hacer dos espirometrías en el mismo momento, separada por 15 minutos con la administración de un broncodilatador como puede ser salbutamol en el acto. Acá la neumonóloga está haciendo una espirometría y vamos a ver un pequeño video para que nos refuerce el conocimiento. Buenos días, Pedro. Buenos días, doctor. Veamos, tiene usted 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme desde cuándo la tiene y si no nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar. La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas.
¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y súbase la camisa por fuera, por favor. Coja aire. Bien, dese la vuelta, por favor. Otra vez. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. ¿Una espirometría? ¿Qué es eso? Es una prueba muy fácil pero muy importante. Solo tendrá usted que soplar por la boquilla de este aparato. Ah, bueno. ¿Y para qué sirve esto? Sí, yo se lo cuento. Es muy sencillo pero muy importante porque nos va a decir cómo se encuentran sus pulmones. Nos mide dos aspectos muy importantes para el diagnóstico. Por un lado, cuánto aire puede sacar de los pulmones en un segundo, es lo que se llama el FEP sub 1, y por otro lado, la cantidad total de aire que puede expulsar. Nos va a indicar la capacidad que tienen sus pulmones de llenarse de aire. Esto nos permitirá comparar los resultados con la media de la población y ver si se encuentra esta capacidad disminuida o no. Debe usted coger todo el aire que pueda y soplar lo más fuerte y rápido posible por esta boquilla. El aparato recogerá la cantidad de aire expulsado y la velocidad con la que lo ha hecho, y así podremos saber los resultados de su función pulmonar. Venga. ¿De acuerdo? Allá voy. Venga. Muy bien. Coja aire y sople fuerte, fuerte. Más, 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 más. Muy bien. De acuerdo. Venga, vamos, otra vez. Coge aire fuerte y sople fuerte. Más, 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 más. Más, 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 más. Está usted por debajo del 80% de la media. Por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya, ¿y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Ya puede decirse, Pedro, sí. La espirometría es la forma más rápida y sencilla de detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Bueno, ahí vimos entonces este video, ¿sí? Donde para completar digo que la capacidad vital forzada también es medida con la espirometría, que es la cantidad de aire que una persona es capaz de expulsar enérgicamente durante una expiración forzada tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Esto no sé si se acuerdan que en quinoterapia lo hemos visto. Es un indicador de la capacidad pulmonar y se expresa en litros. O sea que es la suma entonces del volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es la cantidad de aire expulsada enérgicamente en el primer segundo de la prueba de esta capacidad vital. Se encuentra un porcentaje por debajo del 75% en los individuos jóvenes, el 70% en los de edad media y el 65% en los ancianos. Entonces la comparación entre uno y otro, por ahí es más llamada el índice de Tifenot entre el FB1 y la capacidad vital, ¿sí? Que es solo de esta forma, en realidad hay que tener en cuenta que se relaciona el FB1 con la capacidad vital lenta y no con la capacidad vital forzada. Si se dispone de la capacidad vital no forzada, el criterio puede ser el cociente entre este índice menor a 90% del valor teórico. La Gold, ¿qué nos dice? ¿Sí? Que es un proyecto, ya sabemos que es un proyecto colaborativo, ¿sí? Entre la US National Heart, Lung and Blood Institute y la Organización Mundial de la Salud. Sus metas son aumentar el conocimiento sobre las EPOC y lograr una disminución de la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad.
Los objetivos están destinados a mejorar la prevención y el manejo de las EPOC. ¿Sí? Esto lo presenté en la clase anterior. Es una enfermedad caracterizada por limitación progresiva al flujo aéreo, causada por partículas inhaladas crónicamente, dando como resultado inflamación anormal e irreversible de las vías aéreas. Acá observamos una radiografía normal. Yo sé que ustedes ya estuvieron con el doctor Gómez Sierra en lo que tenga que ver con diagnóstico por imagen, pero bueno, esto es lo que vamos a tratar de observar siempre desde el continente hacia el contenido de una radiografía de frente como, o anteroposterior como se encuentra, como es esta. En esta radiografía podemos observar que el agrandamiento del área pulmonar, digamos, ¿sí? nos indica un cierto aplanamiento del diafragma, una hiperinsuflación pulmonar exagerada, ¿sí? Donde podemos hablar de que estamos en presencia de una radiografía con hiperinsuflación o hiperclara, digamos, por presencia de enfisema pulmonar, por ejemplo. ¿Sí? En esta otra radiografía, también de un EPOC reagudizado, donde vemos, ¿sí? cómo los hilios pulmonares se encuentran congestivos, ¿sí? Y vamos a ver cómo inclusive se encuentra traccionado en la parte inferior la pleura visceral, ¿sí? A nivel de los pulmones. Esto es una radiografía también hiperclara, con gran separación de las costillas, tan horizontalizadas, ¿sí? Gran separación, digo, por la hiperinsuflación. Se observa más cantidad de costilla que lo normal por la cantidad de aire, el aplanamiento del diafragma, el corazón que parece un corazón en gota porque no se apoya directamente en el diafragma izquierdo, como se observa en esta imagen. En la tomografía, bueno, que son cortes transversales del tórax, podemos ver estas imágenes donde no hay parénquima pulmonar, como se puede llamar una bulla enfisematosa, ¿sí? Entonces esta es la observación grosera que podemos hablar de una tomografía, como en este caso también, ¿sí? La presencia de otra bulla, acá ya no hay, digamos, alvéolos que puedan estar unidos como en este sector, por ejemplo. También se puede hacer una plestimografía corporal, que es la prueba de función respiratoria, que mide la capacidad funcional residual y la resistencia específica de la vía aérea. ¿Sí? Es el estándar o la prueba de oro para la medición de volúmenes pulmonares, cosa que no lo puede hacer en su totalidad una espirometría. Son para confirmar la presencia de restricción pulmonar, y en la EPOC permite cuantificar la hiperinflación pulmonar y el atrapamiento aéreo. Con respecto a la farmacología, bueno, el tratamiento de la EPOC, algo estuvimos viendo que se basa en agonistas adrenérgicos beta 2, como los los agonistas beta 2 de acción corta, que su sigla es SABA, los agonistas de acción larga, que su sigla es LABA, los anticolinérgicos como de acción corta, que su sigla es SAMA, y los de acción larga LAMA, ¿sí? Los corticoides inhalados, la metilsantina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 como el ruflimilast. Bueno, y acá vamos a ver entonces, dentro del SABA, ¿cuál estarían? Los de acción corta, el salbutamol y el fenoterol, ¿sí? Los de acción larga, el formoterol, ¿sí? En vez de fenoterol es formoterol y salmeterol, ¿m? Y el de la acción ultra larga como el indacaterol. El SAMA o anticolinérgico de acción corta, el bromuro de ipratropio, ¿sí? Y el bromuro de tiotropio de acción larga. Y dentro de esto podrían estar las metilsantinas como la teofilina. La escalera de tratamiento sería esta, desde un EPOC moderado a un EPOC severo, ¿sí? O sea, la suma de tipos de broncodilatadores hace al tratamiento cada vez más complejo para las pacientes con EPOC. Una revisión sistemática y su metaanálisis sobre los beneficios y riesgos de las combinaciones LAMA-LABA, ¿sí? Y LABA-X en la EPOC concluyen que el uso de LABA-LAMA se asocia a menos exacerbaciones, mayor mejora en la función pulmonar, menos riesgo de neumonía y una mejora más frecuente en la calidad de vida que el uso de LABA-AMX. Bueno, la innovación en el abordaje integral del paciente crónico, vamos a ver en los leve, moderado, grave o muy grave, también la combinación de las drogas que estuve diciendo. Con respecto al tratamiento no farmacológico, bueno, sería la capacidad de mejorar el ejercicio, eso ya sabemos que a través de la rehabilitación pulmonar es una evidencia tipo A, ¿sí? Reducir también, digamos, la disnea, como percepción de la disnea,
mejorar la calidad de vida, también es evidenciada, reducir el número de hospitalizaciones y días de hospital. Fíjense la alta evidencia que tiene, esto ya está muy estudiado, reducir la ansiedad y la depresión, ¿sí? Y con un poco menos de evidencia es el entrenamiento de los brazos en relación a los de miembros inferiores que sí tienen alta evidencia para entrenamiento. Y bueno, y la mejoramiento de la sobrevida. Ya el entrenamiento de los músculos respiratorios, el beneficio no es bien claro, la evidencia todavía es baja, ¿sí? Y especialmente cuando se los combinan con el entrenamiento de ejercicios generales. Bueno, y la intervención psicosocial también es un punto a tener en cuenta. La oxigenoterapia, bueno, está bien demostrada que, sobre todo para los pacientes muy severos o severos, ¿sí? Donde mejora también la calidad de vida, todavía no así la mortalidad. La ventilación de soporte, o sea, la VNI, ventilación no invasiva, que lo vamos a ver bien en quinto año este tema, también es un punto a tener en cuenta para la ayuda en los casos de pacientes que requieren también rehabilitación respiratoria, oxígeno y pueden llegar a necesitar ventilación no invasiva. La cirugía de reducción de volumen y la bullectomía también son uno de los tipos de tratamiento que llegan, quirúrgicos, ¿no es cierto?, que llegan los pacientes con EPOC. Llegar al trasplante de pulmón no es algo muy común, se deben tener ciertos requisitos a cumplir. Hay muchos pacientes EPOC en relación a la cantidad de los que se pueden llegar a trasplantar, pero bueno, es también un tema quirúrgico, por supuesto, actual que hay que tener en cuenta. Vamos a ver otro video con respecto a rehabilitación respiratoria. Soy Jesús Gutiérrez, tengo 69 años y estoy diagnosticado de EPOC desde hace 7 años. He sido fumador de 3 paquetes diarios durante 35 años. Cada vez me cansaba más, cada vez me fatigaba antes y cada vez resistía menos. En un fin de semana con la familia fuimos con varios coches y yo no pude bajarme ya de los coches a hacer visitas ni viernes ni sábado, y el domingo no pude salir al hotel. Llegué al hospital, me hicieron una espirometría, me hicieron una gasometría y me diagnosticaron una EPOC severa, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad no curable, se puede paliar un poco. Es la tercera causa de fallecimiento en España. Mi vida con la enfermedad es bastante dura. Subir escaleras me cuesta trabajo y si es una pequeña pendiente, por pequeña que sea, también. Tampoco puedo transportar peso. Tengo crisis con cierta frecuencia, picos muy pronunciados. Estando en casa estoy conectado al oxígeno siempre. Estás atado a una máquina. Conozco bastantes pacientes de EPOC que cambian su vida radical, de trabajar a tener que dejar de trabajar, puesto que tenemos un mínimo de 16 horas diarias de oxígeno. Sano es toda la persona que sabe convivir con sus problemas de salud. Yo aconsejaría a todas las personas fumadoras mayores de 40 años que cuando acudan a su médico cabecera le solicitasen, le pidiesen que le hiciese una espirometría, que es una prueba muy sencilla, totalmente indolora, solamente soplar, y sería muy bueno para poderle diagnosticar, quien lo tenga, la enfermedad en los principios. Bueno, acá le presento esta foto al doctor Bartolomé Celli, que es un experto mundial en EPOC y especialista en la división de neumología, ¿sí?, en la Universidad de Tufts en Boston. Es un excelente médico que obviamente es venezolano y que estuvo con nosotros en varios congresos acá en la Argentina. Digamos, siendo un experto que hable en español, para nosotros por ahí es muy interesante. Bueno, llegamos al final de esta clase. Ustedes se dieron cuenta que la incumbencia kinésica en este tema tiene que ver con el tratamiento, por un lado, que puede ser la terapia higiene bronquial, en algunos casos que tenemos que ayudar a estos pacientes desde el consultorio, por ejemplo, o bien en las guardias de un hospital donde presentan hipersecreción bronquial, hasta llegar inclusive a invadirlo a través de la aspiración nasotraqueal, por ejemplo, que hemos visto en quimioterapia cuando estos pacientes presentan exacerbaciones. Estos pacientes muchas veces llegan a ser ventilados y esto ya es un tema de quimioterapia
respiratoria en la terapia intensiva, donde ya se hace manejo de la vía aérea artificial y de la ventilación mecánica. Fuera de esto, volviendo a un consultorio de rehabilitación respiratoria, tenemos que tener en cuenta que el kinesiólogo tiene una preponderancia importantísima, en la parte que le corresponde a la rehabilitación respiratoria, que es el entrenamiento físico, donde va a tener pautas de entrenamiento. Este tema, con su complejidad, lo vamos a ver en Médica 2 el año que viene. Así que los dejo por ahora terminando este tema, y los saludo y que puedan seguir muy bien. Hasta luego.